Vamos a comenzar esta edición de Frecuencia Pública con un libro precioso que seguramente ya están viendo ahí en pantalla. Libros para soñar. Y es un libro escrito por nuestro autor chileno Marcelo Simonetti, que como bien ahí ven, se llama Los Migrantes, que es un nombre que a esta altura nos parece genérico, ¿no? Y es un nombre también desde la prensa, desde las autoridades, desde el gobierno y en el boca a boca ha sido bastante manoseado. Pero acá en este libro, que está creado por Marcelo Simonetti, sobre todo en el texto, y con unas bellísimas ilustraciones, bastante también clásicas, que nos recuerda un poco, no el carboncillo, pero los lápices de colores, ¿no?, que nosotros usábamos cuando chico, preciosísimo, de María Girón. Se plantea la historia de dos hermanos. El que cuenta la historia, te voy a preguntar porque no sé cuál es el nombre, pero sí habla de su hermana la Pauli, ¿no?, quienes abordan con una cuota también de desconcierto, mucha curiosidad, sin duda, la llegada de dos migrantes a su escuela. No les voy a spoilear el libro, pero quiero ahí un poco detenerme en, digamos, lo que es el tema central. Y para ellos es la primera vez que escuchan esta palabra, migrantes, que los adultos, como insisto, usamos con mucha frecuencia. Bueno, ¿qué significa? Se preguntan ahí, y para su sorpresa también, ahí no los voy a spoilear, pero terminan dándose cuenta que no están tan cargados, no solo de información, sino de juicio, de peso, como si ya lo estamos los adultos. Así que le damos la bienvenida al periodista y escritor, autor de Los Migrantes, Marcelo Simonetti. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Daniela, muchas gracias por invitarme y buenas tardes a toda la audiencia. Fui a la presentación del libro, que debo reconocer además que me encanta cuando están llenas las presentaciones del libro en la librería del GAM, la semana pasada. Fue muy interesante, más que discusión, porque más que discusión fue la exposición también, donde yo creo que la mayoría de nosotros estábamos muy de acuerdo, y hubo un niño además que ahí se robó justamente la palestra cuando habló de la importancia de tu libro. Pero me parece que este es un tema que en los últimos años venimos destacando a través de diferentes aristas y siempre está teñido de discriminación, de juicio, vinculado también a veces, ¿no?, con la misma crisis de la seguridad en la que vivimos, el tema de los trabajos, la interculturalidad, el nuevo Chile, etcétera. O sea, tiene muchas aristas y es bien interesante. Pero quiero preguntarte a ti, primero, ¿por qué lo quisiste abordar desde la literatura infantil? Y van viendo ahí un poquito también la mirada que tú propones a través de estos niños. Claro, mira, yo vengo con el tema de los migrantes no de manera tan consciente desde hace algún tiempo. De hecho, cuando tuve que preparar el texto de la presentación, me acordé que tenía otros trabajos donde aparecían los migrantes. Por lo pronto, una novela que se llama Dibujos de Hiroshima, que parte con la muerte de un inmigrante japonés que está radicado en Valparaíso. Participé también de una antología que se llamó Cuatro Travesías, que son relatos de jóvenes migrantes para SM, y el año 2022 apareció un libro que se llamó Caminante y que está inspirado en el caso de estas caravanas de latinoamericanos que avanzaban rumbo a Estados Unidos, ¿no?, y que al llegar a Estados Unidos separaban padres e hijos, o madres e hijos e hijas, en una situación bastante compleja y difícil de aceptar. Y en este caso puntual de este libro, lo que me motivó a escribirlo fue una escena que yo creo que todos vimos en Iquique, cuando un grupo de chilenos decide quemar las pocas pertenencias que un grupo de migrantes tenía y que estaban acampando en la Plaza de Armas de esa ciudad. Y eso me pareció un abuso mayor, algo que no se podía tolerar. Y a partir de ahí comencé a pensar en cómo plantear este tema hacia, digamos, la infancia, que tal como tú decías, generalmente tienen una mirada distinta respecto de los migrantes en general, que está libre de prejuicio, de cualquier otro. Sí, de la diferencia incluso. Exacto. Yo creo que cuando somos niños premiamos y alentamos la diferencia, pero a medida que vamos creciendo, cuando menos en este país, lo que hacemos es colgarle la etiqueta de peligroso a todo lo que es diferente, lo que se sale de la norma. Si bien o lo que conocemos simplemente, porque exacto, la norma se circunscribe a un tiempo y a un lugar. Exacto. Sí, todo lo que no conocemos tendemos a verlo como algo sospechoso y nos gobierna
tal como ocurre en algún momento del libro, el miedo, digamos, para enfrentarnos a esas nuevas realidades, en vez de que nos aliente la curiosidad o la empatía. De hecho, qué interesante lo que dice, porque ese es un punto de inflexión en la historia que propones en el título del libro, en Los Migrantes, ¿no? Porque al principio está siempre la curiosidad, el asombro, el deseo, las ganas y también una ilusión y la imaginación, que es algo que nos pasa también a todos nosotros hasta que nos meten ruido, ¿no? Y en este caso nosotros los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad al respecto. Pero acá quiero preguntarte también ahí cuál es el espejo que tú propones de toda la sociedad a través de tu historia, porque acá no hay una intervención del mundo adulto o no hay una intervención, digamos, desde el exterior que contamine finalmente esa mirada donde prima la curiosidad, el deseo, las ganas y que luego se convierte en miedo. ¿Cómo se produce ese punto de inflexión? ¿Es propio de la humanidad? Mira, a ver, primero me voy a referir al tema de los adultos, porque en este libro hay 2 adultos, diría yo, que aparecen, pero son silentes, no hay una mayor interacción, que es la abuela y la madre de estos 2 hermanos. Y después también hay... ¿Y la profesora? ¿O no? O sea, desde la escuela. La mamá no como que ni está, pero sí existe, pero en el fondo la profesora. Sí, la mamá es la que lo lleva finalmente. Exacto, pero la profesora. Sí, me había olvidado la profesora, de hecho. Y después también hay una presencia que se hace, entre comillas, visible por la ausencia. No, con esto no voy a spoilear el texto, pero cuando llegan a la sala no hay más compañeros, ¿no? Y alguien hizo la interpretación de que la sala vacía obedecía fundamentalmente a que los otros padres habían decidido no enviar a los chicos al colegio porque iban a estar estos migrantes. Pero creo que hay, como te decía en el libro, hay 2 motores que son la curiosidad y el miedo, y hay un tercer motor que es la ignorancia. Que también yo traté de trabajar metafóricamente, ¿no? Los niños no saben qué es lo que es la palabra migrante. Y nosotros los adultos, cuando nos relacionamos con los migrantes, muchas veces no conocemos la realidad de ellos. De hecho, yo creo que la palabra migrante ya es un estigma, ¿no? Es como parte de... Y muy sociológico, muy académico, sí, claro, ¿no? Claro, pero ya estás poniendo... es casi como si dijera, no son personas, son migrantes, ¿no? Claro. Y a partir de ahí establece también una discriminación. De hecho, en el cuento, y no voy a spoiler, pero lo estamos haciendo, no importa. Creo que es importante el hecho de que sobre el final ya no los llaman de esa manera, ¿no? Sino que los llaman por sus nombres. Y el hecho de nombrarlos ya implica un conocimiento y una forma también de derribar los prejuicios y los estigmas que pueden haber respecto de ciertas y vuelven a ser lo que son, personas. Exactamente. Claro, exacto. No etiquetas. No, claro. O sea, el migrante es una etiqueta, exacto, ¿no? Que se viene abajo cuando ya conocemos al otro, intercambiamos conocimientos con el otro y experiencia. Y me parece que eso es lo que nos ha faltado a nosotros. O sea, nos hemos escudado detrás de este lugar común, de las etiquetas que se le han colgado a los migrantes, en particular en el último tiempo, a partir de asociarlos a los temas de delincuencia. Pero nos ha faltado ese poder interesarnos en el otro, en su cultura, en su cosmovisión. A mí me preguntaban, porque me tocó ir a presentar el libro a España, y me preguntaban qué era para mí el migrante, y lo que yo decía, o a lo que llegué como conclusión, que en el fondo el migrante es mi complemento, ¿no? Es lo que me falta por integrar para tener una mirada mucho más amplia de lo que es la realidad y sí, básicamente la realidad. Hay que decir a propósito que decía España que esto también obedece a una editorial española que se llama Calandraca, ¿no? Calandraca, así que es. La distribuye acá Liberalia en nuestro país, así que también agradecemos todas esas gestiones. A mí me dio la sensación, antes de leer el libro, por la conversación del lanzamiento y luego ya tener el libro en mis manos, que también era, como suele suceder, ¿no? Cuando los libros son igual que los puzzles, para 0,99 años, ¿no? O sea, yo también me sentí muy interpelada con el libro. Yo tengo hijos, pero ya no de primera infancia, o pensando acá, a propósito de los personajes, de 7, 10 años, anda tú a saber más o menos el margen. Pero yo siento que es un excelente libro para nosotros también, ¿no? Independiente que la lectura esté mediada o no, nosotros como padres, como profesores, como abuelos, con nuestros niños.
que te permite a ti también recurrir a la literatura infantil para hablar de este tópico que ya había estado presente en tu obra, que no sé si de forma consciente o inconsciente, como señalabas al inicio. Sí, más inconsciente, diría yo. ¿Sabes lo que pasa, Daniela? Es que cuando yo escribo estos libros, no los pienso solo para los niños, ¿no? Yo tiendo a decir que los libros que hago, que están rotulados dentro de la LIG, que es la literatura infantil juvenil, son libros para todo público que también pueden leer los niños. Entonces, creo que son historias que tienen capas y que por ahí los niños se quedan en una capa y los adultos podemos recoger otras capas, ¿no? Ver otro significado. Por lo demás, yo soy un lector de este tipo de libros, me gusta consumirlo, me gusta leerlo, y creo que por ahí también alimentamos un poco al niño o a la niña que todos llevamos dentro, que con el tiempo lo vamos dejando un poco olvidada ahí en un rincón, ¿no? Y creo que es bueno. Somos huérfanos de nosotros mismos. Sí, absolutamente, ¿no es cierto? Absolutamente. A mí me carga eso. Y nos olvidamos de lo que fuimos también, ¿no? Y de lo que pensamos. Yo siento que la adultez, la vejez también, ¿no es cierto?, tiene mucha virtud, pero también muchos defectos, y nos vamos rigidizando. Bueno, nuestro cuerpo se va rigidizando, pero también nuestra manera de mirar el mundo, la mirada se va rigidizando. Y se pierde la capacidad de asombro y la curiosidad, las ganas, ¿no? Y también la posibilidad de ponerte en el lugar del otro. La empatía. Vamos siendo cada vez más egoístas, más encerrados en nuestro mundo, y eso es lamentable. Por eso yo me gusta escribir para libros que lean los niños, porque creo que también ahí hay un espacio de la posibilidad del cambio. Ya depende de las nuevas generaciones. Nosotros hicimos lo que pudimos, no hicimos mucho, pero creo que el trabajo viene para esa nueva generación, y a mí me interesa poder ponerles temas medianamente complejos para que ellos puedan comenzar a incorporarlo a su vida. Marcelo Simonetti, ¿cómo fue el trabajo con María Girón, la artista? Sí, mira, habitualmente yo envío los textos en solitario, sin imágenes, y las editoriales ven si les interesa o no, y luego viene el trabajo con la ilustradora o el ilustrador. Y acá, en rigor, María iba enviándonos propuestas y nosotros no hacíamos más que aceptarlas, porque el trabajo de ella es muy logrado. De hecho, la editora Manu se ocupó en elegir una ilustradora que tuviera un especial talento para el dibujo de niños, y sobre todo las facciones, ¿rasgos? Claro, exactamente, los gestos faciales, el mismo movimiento de los chicos. Y en ese sentido creo que la elección de María fue absolutamente acertada, ¿no? Tal como tú decías, hay ilustraciones que a uno le dan ganas de colgar en la pared, digamos, para tenerlas siempre ahí a mano. Ahora, creo que es un libro que propone, como tú decías, muchas lecturas por las capas, ¿no?, que implica no solo la temática, sino también cómo está abordado, porque también nos interpela para este tema o cualquier diferencia de este concepto que además es muy ilusorio, que es la otra edad, porque nosotros somos el otro siempre, yo soy tu otra y viceversa, es un poco obvio, pero se nos olvida en el cotidiano, ¿no?, que aquello que me genera ruido, me molesta, me sorprende, o me genera también curiosidad, deseo, atracción, también se vive desde el otro lado, y la misma discriminación. Todos somos sujetos de discriminación, y en ese sentido también todos somos migrantes, que es algo que también vimos con una intervención que hubo ahí en el lanzamiento de tu libro la semana pasada en la librería del GAM. Y quiero también tomar ese debate que se dio con las preguntas del público y con la mesa, ¿no?, de presentación de las posibilidades que tiene este libro, donde te gustaría también que se siguiera discutiendo, hablando, y para generar un cambio, porque también cuál es el rol, ¿no?, que uno tiene en tu caso, en tu oficio como escritor, como creador, y creo que los artistas siempre tienen mucho que decir, interpelando por otro lado de lo que es el discurso, digamos, políticamente correcto. Sí, bueno, yo creo que uno escribe porque no se siente a gusto o digamos, el mundo que ve no se corresponde con la mirada propia. Y por ahí uno va colando lo que le gustaría que fuera el mundo, ¿no? Y lo otro, que a lo mejor me salga un poco la pregunta, pero ya me enrielarás tú, creo que hay también un tema
al abordar estos temas más complejos, y sobre todo los temas que tienen que ver con las minorías o las diferencias, de cierta incapacidad de autocrítica de nosotros como sociedad. Tendemos a creer que nuestras ideas son la única verdad posible y no nos cuestionamos esos valores o ideas que rigen nuestra vida. Y creo que ahí hay un poquitito de comodidad de nosotros, ¿no? Porque entender la migración o entender otros temas como de las minorías sexuales, de las minorías políticas, de las minorías religiosas, implica necesariamente... De los pueblos originarios. También, ¿no? O sea, cualquier minoría que forma parte de nuestra sociedad implica también una crítica a lo que somos, ¿no? Y en ese sentido creo que somos poco dados a la conversación y más dados al alegato, ¿no? Y en esa línea creo que es importante poder ponerse en el lugar del otro. Y ahí es re importante el tema de la lectura, ¿no? Porque cuando tú lees, lo que hace es suspender el pensamiento propio y pasar a tomar el pensamiento de otros. Y sin querer ser antropólogo o sociólogo, pero creo que uno de los grandes problemas en nuestro país tiene que ver con eso, con la falta de lectura, de leer ficción sobre todo. Lo que permite también el pensamiento crítico. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Porque tú vas incorporando ideas que no son las tuyas y las vas contraponiendo con lo que piensas y por ahí te das cuenta que has vivido equivocado o a lo mejor reafirmas tu idea. Exacto. Ahora quiero abordar de tu libro, Marcelo Simonetti, la construcción de personaje, porque también me parece significativo que en esta historia de los migrantes sean duplas, ¿no? De los protagonistas niños, partiendo por estos dos hermanos, donde es él el que cuenta la historia y es muy protagónica también su hermana, porque siempre también la está describiendo en su juego, en sus movimientos, y por otro lado, y sobre todo la corporalidad, que es muy lindo, y luego lo que sucede al final, pero que también es un niñito y una niñita. Y cómo también, en qué te inspiraste o por qué quisiste también ese punto donde se muestra el femenino y el masculino de estos dos lugares que luego convergen, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con las experiencias de infancia. Yo cuando menos era muy cercano a mis hermanos, a mi hermana y a mi hermano, y recuerdo conversaciones que con el tiempo se han ido perdiendo por la distancia, pero recuerdo haber tenido conversaciones muy, entre comillas, luminosas respecto de aquello que desconocíamos, ¿no? Teníamos esa curiosidad que tiene la Pauli y Tito, se llama. ¿Tito? Tito, sí. Ya, por ahí hay un detallito en la bicicleta, aparece el nombre de los hermanos. No, pero un detalle menor. Así, porque, pero bonito sí. Eso. Haber tenido conversaciones muy luminosas respecto de, digo luminosas por lo entretenida, digamos, respecto de lo que no conocíamos. De no, y porque mundos. Generan sí, claro, eso insight, ¿no? te va disparando la mente en distintas direcciones. Entiendo el punto. Y en ese sentido me pareció que lo más lógico para trabajar este tema, sobre todo porque tenía que tenerlo un poco aislado a estos personajes de que no tuvieran contacto con otras personas, era trabajar sobre la pareja de hermanos. Y si bien no dice en ningún lado que los que llegan son hermanos, también dentro de mi imaginario, sí, claro, yo también consideré que eran una pareja de hermanos, que era lo lógico. Y aunque no se lo haya dicho a María, yo creo que también lo entendió desde esa lógica, ¿no? Porque son como espejos finalmente, los que reciben y los que llegan. Para ti también, y la abuela que está aquí como conteniendo con un chocolate rico, espera chocolate además con churros, chocolate caliente en la casa, una maravilla, y que está ahí en la cocina, presente en la conversación, pero no interviene, no molesta, no manda, no es una autoridad. ¿Qué representa para ti el personaje de la abuela? Mira, la abuela yo creo que es un poco la sabiduría detrás, ¿no? Y también la contención, lo que decías tú. Yo hace mucho tiempo trabajé en los centros del Sename, dando talleres literarios. Incluso sacamos una publicación donde recogíamos los escritos de los adolescentes privados de libertad. Y en todos esos casos, quien seguía yendo a visitarlos sagradamente no eran los padres, ni los abuelos, ni los tíos, sino que eran o las madres o las abuelas que están ahí.
Y de hecho, claro, aparece una profesora, aparece la abuela y aparece la madre, porque creo que la contención en general, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, viene del lado de las mujeres, ¿no? Los hombres suelen borrarse o no estar en situaciones complejas, ¿no? De hecho, te puedo hacer un pequeño paréntesis. Sí, claro. Ayer en la mañana, en el programa Línea 1, entrevistamos al ministro Montes. Y fuera de micrófono me decía que cuando él iba a los campamentos y a las tomas en su trabajo como el ministro del MIMBU, ¿no? Toda la gente le decía que los maridos no existen. No existían, no habían maridos. Había una crisis de marido, no había ni un hombre en la casa, marido como figura, de lo mismo si estás casado o no. Pero finalmente decía que hablaban de todo lo que tenían en términos materiales, ¿no? Llegamos a las mascotas y marido no había. Y es muy, digamos, sintomático con lo que tú me expresas, y habiendo, por supuesto, niños, y esas mujeres siendo, si no abuelas, al menos madres, en fin. Pero es algo que se sigue sosteniendo, ¿no? De esta sociedad guacha o huérfana que nosotros tenemos acá en nuestro país, sí, y que es muy hermana de todo lo que pasa en Latinoamérica. Sí, es que yo creo que ahí hay un trabajo que las mujeres han hecho a partir de las distintas olas de feminismo, y los hombres nos hemos quedado súper atrás en eso. Es que hubiera sido llamativo un abuelo. Hubiera sido extraño un abuelo en la cocina, pero ¿por qué nos extraña que un abuelo esté preparando chocolate caliente con churro? Y que esté calladito mientras en la cocina, mientras los niños empiezan a divagar con toda la exquisitez de su mente sin prejuicio. Bueno, Marcelo Simonetti, si nos está yendo el tiempo, quiero que también le cuentes, bueno, me imagino en todas las librerías de Chile ya está presente este libro precioso, y solo preguntarte si vas a seguir en esta línea también. Sí, llevo harto tiempo escribiendo para niños, y ya tengo por ahí contratado un par de títulos más. Buenísimo. Ahora, no está, entiendo, a lo mejor ¿En el GAM está? Está en el GAM, sí. Y está en Prosa y Política, que otra de las... No, pero tienes razón, debiera estar en todas las librerías porque lo distribuye Liberalia. Eso, buenísimo. Así que una belleza de libro, tapadura, exquisito, con una muy buena factura, que es algo que uno agradece, no porque crea que los niños lo van a romper, es porque la verdad es que uno agradece un libro que está muy bien hecho y que te va a acompañar a ti también, mamá, papá, abuelo, profesora, y hace reflexionar, ¿no? Mira qué bonito, como el nombre de mi madre, se me había olvidado que la profesora se llama Alicia, que también es una de las protagonistas adultas, aunque aquí la que los lleva son nuestros hermanos, Tito y Pauli. La Pauli. Muchas gracias, Marcelo Simonetti, por habernos acompañado en Frecuencia Pública. Muchas gracias, Daniela, a ti por la invitación. Que te vaya muy bien. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Chao.